Bien, pues ponemos de nuevo el foco en ese trabajo multidisciplinar para conocer cuál es la fórmula de éxito que utiliza el servicio de neumología a la hora de colaborar y establecer sinergias en el abordaje de ciertas patologías dentro y fuera de la especialidad. Cuando queráis. Bueno, yo voy a hablar ahora un poco de otros comités de otras patologías, ¿vale? En el servicio en el que participamos los neumólogos muy brevemente, ¿vale? El comité de sueño, el primero. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes lo formamos? Vale, pues aparte de los neumólogos, trabajamos con los neurofisiólogos, que son los que hacen las polisomnografías, otorrinos, maxilofacial, odontólogo pues no lo hay en el hospital, no es una cosa que suele haber, pero los nuestros pues tienen algunos de referencia y confianza con los que trabajan de fuera y planifican todo el proceso. Psiquiatras, neurólogos, pediatras y endocrino cuando es preciso. ¿Cuáles son los objetivos de estos comités? Bueno, pues en primer fomentar el contacto entre profesionales y comunicación entre ambos. Nuestro hospital es pequeño y podemos decir así en familia que nos conocemos todos, pero es cierto que al principio había personas que solo conocía por email o por teléfono, ¿no? Y al final, si no nos conocemos, ¿cómo vamos a comentar dudas? ¿Cómo vamos a pedir favores, ¿no? ¿Qué decimos? Lo utilizamos también pues, para resolver los casos complejos, ¿no? Hay cosas sencillas que son sota, caballo y rey, pero siempre hay algunos pacientes en patología de sueño complicados que requieren la ayuda de todos. También nos sirve para reducir demoras, ¿no? Tanto en pruebas, sobre todo de sueño, consultas, derivaciones externas cuando es preciso, ¿vale? Y más en el mundo del sueño, que es una patología al alza, pero que la demora que hay en las pruebas es inadmisible, ¿no? También para establecer protocolos y desde luego por el comité pasan todos los casos que van a cirugía, ¿vale? Todos se realizan una polisomnografía antes y a los 6 meses, aunque tuvieran el diagnóstico por poligrafía, se confirma con el gold standard, la polisomno, y pasan por el DISE que hace el otorrino, ¿vale? Todo esto ha permitido impulsar las consultas monográficas y que, aunque seamos poquitos por servicio, cada uno nos intentemos subespecializar en algo, ¿no? También nos sirve para formarnos y actualizarnos y estamos un poquito nosotros también ahora pendiente de acreditar la unidad. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues todos tenemos una consulta monográfica en general, desde luego la de sueño es semanal y nos vienen derivados los pacientes en principio desde primaria, ¿vale? Aunque en consulta general todos los días hay pacientes de sueño porque es, yo diría a día de hoy, la patología más frecuente. También tienen consulta monográfica el resto de especialistas, neumopediatras, el otorrino y la de ortognática, los maxilofaciales. Está pendiente un poquito la creación de una consulta por parte de neurofisio para un manejo más de farmacología en cuanto al insomnio, trastornos ritmo circadiano, corregir hábitos del sueño y aplicar la terapia cognitivo-conductual. En cuanto a los recursos materiales de los que disponemos, pues hay 3 camas de polisomnografía y de equipos domiciliarios, 4 polígrafos, 4 auto-CPAP y 4 pulsis. Recientemente contamos con la ayuda de un dietista facilitado por Vivisol, que nos está ayudando en pacientes, en muy poquitos pacientes, por el tema de, simplemente de volumen, de citas, ¿no? Que el perder peso le pueda suponer un cambio en su apnea. Quiero decir, pacientes que a lo mejor tú piensas que adelgazar tienen que adelgazar todos, pero pacientes, por ejemplo, intolerantes a CPAP y con mucha clínica, que no se quieren operar y todavía obesos, ¿vale? Pues intentar que pierdan peso. Pacientes en obesidades que están incluso en el protocolo de bariátrica, pero por ejemplo muy jóvenes en los que no querríamos operar, a lo mejor perdiendo peso, esto podría mejorar. Bueno, pues esto lo estamos haciendo recientemente y estamos pendientes de analizar los resultados. Vale. Y luego, ¿cómo trabaja el comité en concreto? Bueno, pues tenemos una reunión mensual presencial, ¿vale? También con opción a Teams, que esto sobre todo lo usan los que salen de guardia o porque no estén en el hospital. Tenemos un grupo de correo electrónico a través del cual comunicamos.
Tenemos una agenda con los pacientes a comentar, es decir, tú ya vas al comité sabiendo que se van a presentar 10 o 12 y lo suyo es que previamente pues, hayamos revisado la historia clínica. Y desde hace no mucho tenemos un episodio en la historia clínica, que esto parece una cosa muy básica, pero es muy útil, ¿vale? Tenemos un episodio aparte, como el que va al cardiólogo, al neumólogo, al traumatólogo, unidad, trastornos del sueño, y eso ayuda en la práctica diaria, ¿no? Cuando has comentado a un paciente y no sabes, después de que tiene 60 evolutivos que se comentó en el comité, pues revisarlo está ahí mucho más accesible, ¿vale? Y vamos un facultativo, un especialista por especialidad, ¿vale? Y ahora voy a comentar el de vía aérea, que es de reciente adquisición. Este lo hemos formado en noviembre. Y en este caso pues trabajamos conjuntamente con otorrinos, alergólogos, pediatras y farmacias, ¿no? Nos falta ahí psiquiatría por tocar todas las patas. Los objetivos de estos grupos son los mismos, ¿vale? Pero yo destacaría en este que, dado el gran aluvión de fármacos biológicos que hoy en día hay para el asma, pues este comité de momento lo que estamos intentando hacer es establecer protocolos de decisión terapéutica, ya que antes solo podíamos elegir entre 1, 2 y ahora tenemos varios. Poder intercambiar experiencias de cómo esos fármacos mejoran las distintas comorbilidades y finalmente hacer un registro de todos los pacientes en tratamiento con biológicos. También nos organizamos muy parecido, todos tenemos consulta monográfica, la de asma difícil control es quincenal. Esa consulta no está abierta primaria, sino que son derivaciones entre compañeros, entre neumólogos. El resto de especialistas también tienen consulta monográfica, neumopediatría, rinología y alergia a asma. Contamos con la ayuda de enfermería, en este caso para adiestrar al paciente en la autoadministración del fármaco, ya que pues, antiguamente se hacía en hospital de día o en consultas, pero hoy en día ya está demostrada la utilidad en domicilio. Y el comité está igual organizado, la estructura es la misma, agenda, reunión mensual, agenda y demás. Vale. Bueno, yo creo que estaba acabando ya, pero me está obligando a que así sea. Y nada, es así como lo hacemos en nuestro centro. No sé si ahora podemos abrir un turno de debate y compartir también otras ideas, sugerencias, pero la verdad es que, bueno, en la práctica clínica diaria, desde que se han creado los comités, es mucho más sencillo y más ágil. Bueno, continuando un poquito para que conozcáis cómo trabajamos, se han dado pinceladas muy importantes de lo que hacemos en multidisciplinaridad en neumología del Hospital de Torrejón, pero hacemos algunas otras cosas. Es cierto que no somos un servicio enorme, es cierto que el hospital no es un hospital enorme, pero es un hospital que tenemos ganas de hacer cosas y que es cierto que se facilita, y ese tamaño de hospital es un hospital agradable, nos permite conocernos, pero no podemos trabajar de pasillo. Como bien ha dicho Puerto, hay algo fundamental, que es que los pacientes tienen que tener reflejado estos episodios de valoración multidisciplinar en algún sitio, y para eso la historia clínica electrónica, y aquí puede haber miles de debates pro contra, que son distintas, no son distintas, pero a la hora de la verdad nos han facilitado mucho la vida, evitamos tener papeles perdidos, y el tener episodios donde realmente quede la decisión de estos comités y la evolución de estos comités es muy importante. Esto lo tenemos establecido, como habéis visto, en el protocolo de bariátrica, lo tenemos establecido en sueño, y recientemente está en esta unidad de vía aérea que tenemos, ¿vale? ¿Trabajamos en más sitios de forma multidisciplinar desde la neumología? Pues como comentaba en la introducción que hemos hecho al principio, sí. La neumología es una especialidad compleja, es una especialidad donde nuestros pacientes cada vez son más crónicos, tienen más fármacos, más patologías, y necesitamos hablar y coordinarnos con otros especialistas, con otros compañeros y a todos los niveles asistenciales. Y ya no solo, como veremos al final, entre profesionales sanitarios, sino también pues, con empresas de terapias respiratorias y con el mundo digital. Tenemos que recordar que estamos en el siglo XXI, todo el mundo llevamos 1 o 2 móviles, todos tenemos un ordenador, una tablet, ya no qué decir de nuestros hijos que viven en ese mundo completamente integrados, pero nosotros tenemos que integrarnos y tenemos que saber sacar la parte buena que nos puede dar todos estos medios. Entonces, para continuar con el mundo multidisciplinar de la neumología del siglo XXI,
Pues, ¿qué voy a deciros, ¿no?, de los comités oncológicos? Yo creo que si hablamos de multidisciplinaridad, lo primero que nos viene a todo el mundo a la cabeza es el comité de tumores. Yo creo que fue el primer trabajo multidisciplinar que hemos tenido en todos nuestros hospitales. Afortunadamente, pues cada vez el cáncer de pulmón, cuya prevalencia va siendo más alta, cuenta con fármacos y herramientas cada vez mejores. Es cierto que todavía tenemos ahí el escollo, ¿no?, del screening de cáncer de pulmón. A ver este proyecto Cassandra que tenemos en marcha, a ver qué sucede. Desde luego ganas, yo creo que prácticamente todos tenemos muchas por el bien de nuestros pacientes, porque es muy duro cada vez que nos sentamos, en nuestro caso todos los jueves en el comité, y ver estadios 3, estadios 4 en gente cada vez más joven y que realmente podemos ofrecerle mucho fármaco, pero escasa curación, ¿no?, que es lo que a día de hoy nos está dando realmente la cirugía. En estos comités, son comités como prácticamente tendremos en todos los hospitales, ¿no? Participa el oncólogo médico, participa el oncólogo de radioterapia, participamos los neumólogos, participa farmacia, participan cirujanos. Es fundamental la labor de los compañeros de urgencias, de los servicios de hospitalización, medicina interna. Necesitamos también a los psicooncólogos, ahí en la labor de la Asociación Española contra el Cáncer es fundamental. Necesitamos el papel de la enfermería. Estos pacientes pasan muchas horas a veces en el hospital de día. Es fundamental que tengamos una enfermería cercana, una enfermería formada, que sepa manejar estos pacientes y que cuando aparecen con una pequeña complicación muchas veces una palabra, simplemente un gesto de estas enfermeras a pie evita que el paciente tenga que acabar en la urgencia, con lo cual esta labor es fundamental. Es un comité importantísimo y un comité que tiene que tener su visibilidad en la historia clínica. Cuando el paciente aparece en la urgencia no podemos ponernos a buscar en el episodio del digestivo, en el episodio del neumólogo, qué se ha decidido. Son comités que tienen que tener visibilidad porque realmente va a ayudar a la hora de toma de decisiones cuando el paciente aparece, por ejemplo, en una puerta de urgencias. Lo acaba de decir Puerto, el asma, ¿no? Creo que, bueno, si cualquiera vemos esta espirometría, nos aparece un paciente con síntomas, tenemos claro que es un paciente con asma, vamos a manejarlo, ¿no? Ojalá fuese todo así de sencillo. Cada vez es más frecuente que el asma no sea así y por ese motivo hemos creado una unidad de vía aérea, que no una unidad de asma, que la tuvimos al inicio, porque queremos dar una visión más global a esta patología. La vía respiratoria es única y tenemos que trabajar conjuntamente con otorrinos, con pediatras, con alergólogos, con farmacéuticos, con los patólogos, con los radiólogos. Necesitamos ese trabajo conjunto porque muchas veces un asma que no se controla tiene un origen en una patología en la vía alta, o tiene el origen en una sensibilización, o tiene el origen en que no hemos llevado a cabo una buena educación. Sabemos que en la patología crónica es fundamental educar y aquí el papel de nuestras enfermeras es muy importante. Ellas en neumología hacen educación de terapia inhalada en cada una de las visitas de los pacientes y esto es algo que, bueno, ha sido un reto, ¿no? Y realmente pues a veces cuando hay cambios en las direcciones de enfermería o hay cambios en el personal de enfermería es difícil hacerles ver que su labor no solamente es hacer la prueba de función respiratoria, sea un óxido nítrico, sea una espirometría, sino que tiene que ir un paso más allá. Es importante que en cada visita el paciente tenga un refuerzo en esa terapia inhalada, porque si ya de por sí los pacientes crónicos no cumplen bien el tratamiento, cuando ese tratamiento es inhalado todavía a veces resulta más complicado hacerles entender que es muy importante que lo cumplan. Y es importante también saber que tenemos que pasarles una serie de cuestionarios de calidad de vida para saber realmente en la evolución del paciente cómo va. Es importante saber qué tipo de cirugías tenemos que hacerlos, trabajar y saber cuándo tenemos que poner una inmunoterapia al paciente, cuándo el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, apneas del sueño que desestabilizan y hacen que no se controlen bien esos asmas y necesitan un CPAP. Como decía Puerto, saber exactamente qué paciente necesita un biológico, qué biológico, cuándo, en qué momento, de qué manera o cuándo hay que cambiarlo. Es cierto que las terapias biológicas, no solo en asma, sino en muchísimas otras patologías, están cambiando el pronóstico de nuestros pacientes, pero tenemos que ser también coste efectivos y coste eficientes. Y esto es una cosa importante. Y tenemos que aprender todos juntos. En estos comités normalmente aprovechamos también a hacer sesiones de formación, sesiones de actualización y hacemos protocolos para ir viendo que estamos ofreciendo al paciente lo que realmente necesita. Lógicamente, no ha lugar a que un asma mal controlado con pólipos que no toma la medicación, que no acude de forma periódica a las visitas, porque acuda en la puerta porque ha visto una noticia que hay un biológico, le pongamos un biológico. Esto no funciona así. Realmente todos estos comités ayudan a tomar esta serie de decisiones que muchas veces son complicadas
y es complicado tomar la decisión y es complicado transmitírselo al paciente también. Estos comités ayudan y este trabajo multidisciplinar nos enseña día a día y nos enseña también a transmitirle todo eso al paciente, y ahí la labor de educación que tiene también todo el personal de enfermería es muy importante. Trabajo multidisciplinar en enfermedades intersticiales. Se han hablado ya en alguna otra jornada de la patología intersticial, pero realmente esto es un mundo, o sea, realmente es una gran subespecialización de la neumología, donde tenemos mucha relación con inmunólogos, tenemos mucha relación con reumatólogos, con médicos de medicina interna, pero tenemos que tomar buenas decisiones en estos pacientes. Son pacientes complejos, difíciles de estudiar, difíciles de diagnosticar y que muchas veces tenemos que ir más allá del propio comité del hospital y tendremos que reunirnos en sesiones interhospitalarias. Nosotros antes de la pandemia, ahora todavía está un poco parado, pero asistíamos con regularidad a las sesiones interhospitalarias que se hacían en el Hospital de la Princesa. Es decir, muchas veces ya no solamente el neumólogo se tiene que relacionar con otros especialistas del hospital, sino fuera del hospital, y eso es algo bueno para el paciente. Tenemos que intentar buscar el mejor diagnóstico para optimizar, ¿no?, ese tratamiento. Necesitamos de los compañeros de medicina interna, de los patólogos, de los médicos de radiodiagnóstico, necesitamos de urgencias, que muchas veces estos pacientes aparecen por la puerta de urgencias, necesitamos de los farmacéuticos y los técnicos en farmacia, que ellos nos ayudan no solamente a administrar o a suministrar el fármaco, sino en el control y el seguimiento. Oye, que este paciente no está recogiendo sus dosis, oye, que este paciente lleva sin venir, oye, que este paciente o está tomando menos o está tomando de más porque no le llega. Tienen un papel muy importante también en la educación del paciente. Necesitamos de una enfermería que sepa también manejar estos síntomas de estas enfermedades intersticiales. Es decir, necesitamos también de esa multidisciplinaridad para poder ofrecer al paciente que tiene esta patología intersticial una atención integral. Nosotros tenemos en el servicio, junto con reumatología, una consulta semanal donde se ven pacientes que pueden padecer este tipo de enfermedades y que, más allá de lo que es el comité de intersticiales, tienen además el beneficio de esa consulta conjunta. ¿Qué decir de todas las terapias respiratorias? Se han hablado en alguna otra jornada, lo hemos hablado también con la apnea del sueño en el protocolo de cirugía bariátrica, ¿no? Pero cada vez tenemos pacientes con más terapias respiratorias en domicilio. No es raro encontrar pacientes que tienen 2, 3, hasta 4 dispositivos diferentes de terapias respiratorias, y aquí tenemos que trabajar en multidisciplinaridad más allá del hospital. Es fundamental colaborar con las empresas de terapias respiratorias. No siempre es fácil, porque es cierto que tal y como tenemos estructurado concretamente Madrid, a veces es complicado, pero siempre es bueno, pues insistir. La verdad es que luego la colaboración siempre es estupenda. Es necesario crear y trabajar las comisiones de terapias respiratorias. Ahí los neumólogos tenemos mucho que decir, tenemos que trabajar con las consejerías de sanidad. Neumomadrid ahí está ejerciendo un papel fundamental, lo ha ejercido anteriormente y sigue, y tenemos que comunicarnos, porque este tipo de terapias tienen un gran impacto en la calidad de vida, tienen un gran impacto económico en la sanidad, y realmente hacia el mundo de cronicidad en el que estamos trabajando y en el que estamos moviéndonos y hacia el que vamos, todavía va a incrementarse más. Y tenemos que tender un puente en esta cronicidad. No tenemos que olvidar que nuestros pacientes neumológicos, nuestros pacientes respiratorios son pacientes crónicos, y no nos podemos olvidar de estar dentro de las estrategias de control del paciente crónico, con el paciente que tiene patología crónica. Es importante que colaboremos también en esas unidades de continuidad asistencial de manejo del paciente crónico. Y tenemos que integrarnos algo más allá que las personas. Estamos en el siglo XXI, lo decía al comienzo, tenemos que integrarnos con las nuevas tecnologías, tenemos que integrar esas nuevas tecnologías por y para los pacientes. Lógicamente, esto no va a sustituir a los sanitarios ni va a sustituir lo que hacemos, sino que vamos a intentar optimizar lo que estamos haciendo con más recursos. Nosotros tenemos un límite, somos personas, todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí conectados, pero tenemos que aprovechar la gran potencialidad que tiene la inteligencia artificial para ponerla al servicio de nuestros pacientes de una forma correcta, de una forma buena, porque realmente nos aporta mucho y nos puede ayudar. Y aquí os contamos, y os vamos a poner un vídeo para finalizar, lo que llevamos ya 2 años haciendo desde el servicio de neumología, en colaboración con otros servicios, en colaboración con comunicación, con toda la parte digital que lleva Tania en Rivera, con un programa que nos tiene muy ilusionados, que es el programa Tucubi. Me faltan 2 diapos por poner, no sé si pueden ser.
El programa Tucubi es un cuidador virtual que le hemos puesto un nombre muy español, le hemos puesto un nombre que se llama Lola, para que a los pacientes les resulte también agradable, les resulte también ameno. Y es una inteligencia artificial que la hemos creado a nuestra medida, es decir, hemos desarrollado una serie de protocolos con las mismas preguntas, con los mismos temas que hablamos con el paciente EPOC, en este caso EPOC estable, en la consulta. Yo tengo un límite, yo no puedo ver 100 pacientes en un día, pero sí que puedo enseñar a Lola a llamar a 100 pacientes, la puedo programar para llamarles cuando ellos me digan y que les puedan hacer esas mismas preguntas y generar una serie de alertas individuales que a mí me llegan de forma diaria o de forma semanal o de forma mensual, como yo lo trabaje con el equipo que está detrás, de forma que yo puedo adelantarme a cuando el paciente se está empezando a desestabilizar. Esto es un pantallazo para que os hagáis una idea de cómo nos llegan las alertas, ¿no? El equipo, Lola, llama al paciente, le hace una serie de preguntas establecidas y ese paciente tiene unas alertas individuales por su histórico. Con esto llevamos ya 2 años trabajando, hemos hecho ya pues muchas modificaciones, muchos cambios, muchas llamadas que no eran llamadas porque no eran alertas y hemos ido perfilando y seguíamos trabajando porque hemos visto que realmente no cambiamos el curso de la EPOC, pero sí mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Evitamos que los pacientes tengan que hospitalizar y muchas veces evitamos incluso el paso por la urgencia. Y ahí contamos con la unidad de hospitalización a domicilio, que para nosotros es un ente fundamental desde el momento que abrió el hospital. Yo anteriormente en el resto de centros que había estado nunca había trabajado con la unidad de hospitalización a domicilio. Para mí ha sido un grandísimo descubrimiento. Desde el minuto cero hemos trabajado de la mano y el desarrollar Tucubi con ellos, anteriormente habíamos hecho ya algún otro protocolo con EPOC, como era el protocolo Telepoc, y ha sido y está siendo una experiencia estupenda. La inteligencia artificial nos permite adelantarnos a esas agudizaciones, nos permite que el paciente no llegue tan malito como llega a las puertas de la urgencia, nos permite llegar antes muchas veces a sus domicilios, empezar un tratamiento. De momento no podemos decir que evite las agudizaciones, eso es algo natural de la propia enfermedad, pero sí que es cierto que nos permite hacer mucho y en el momento que el paciente lo necesita. En todo este tiempo, para que os hagáis una idea, hemos detectado 1075 alertas, ¿vale? El 90% de las alertas se han completado y lo que hace Lola es, una vez que llegaba la llamada con el paciente, genera por algoritmos digitales, yo soy neumólogo, no soy informático, pero detrás están todos los desarrolladores y todos los compañeros que trabajan en ese nivel, de forma que a mí me llegan al mail todas estas alertas y me saltan de forma periódica. Sesión, alerta Tucubi, alerta Tucubi, alerta Tucubi. Tú te metes en Lola, te metes en el programa, te metes en Tucubi y ves lo que ha pasado. Y ahí tenemos el papel fundamental de tener un engranaje multidisciplinar que trabaja para el paciente. Esta alerta me salta a mí, pero le salta también a nuestra enfermera de continuidad asistencial, le salta a Ana. Ella hace la primera llamada al paciente, el primer contacto, verifica que la alerta es correcta, valora al paciente y ya tiene la capacidad, porque tiene la formación y tiene la experiencia para decir, uy, oye Sole, este paciente mañana hay que verle en la consulta. Pues este paciente mañana se le ve en la consulta. Sole, este paciente no me gusta, vamos a activar UHD porque no está bien. Hay algún paciente que no podemos llegar con hospitalización a domicilio y tenemos que mandarle venir a urgencias. Oye, vamos a avisar a urgencias que va a venir este paciente y ese paciente no tiene que esperar el proceso normal de atención en urgencias, sino que como es un paciente que está dentro de un protocolo de seguimiento de inteligencia artificial, tiene una vía diferente por el cual le manejamos para intentar atenderle pronto y siempre que se puede intentar evitar la hospitalización, que sabemos que lleva mucha comorbilidad.